Ahora que sabemos que hay en redes sociales e iniciamos la mañana con información, qué mejor que complementar el día con algunos consejos de alimentación. Siguiendo nuestro tema del día, nutrición saludable enfocada a la familia o nutrición familiar. Para eso tendremos dos invitados, pero recibamos a nuestro primer invitado para iniciar muy bien tus mañanas. Hoy iniciamos con nuestro primer invitado. Es el doctor Óscar David Hurtado. Él es médico con maestría en nutrición y divulgador científico. Comparte en sus redes sociales, TikTok y demás consejos sencillos de cómo podemos adaptar nuestra nutrición, alimentarnos de una manera más sana y todo de una forma muy cercana. Doctor Óscar, bienvenido a tus mañanas. ¿Cómo estás? A ti, Camilo, gracias por la invitación. Feliz, muy contento de estar contigo y, como tú dices, divulgando un conocimiento que se hace desde la ciencia, pero trato de hacerlo muy criollito, que sea fácil de comprender para esa mamita, ese papá que desea mejorar los hábitos de salud de ellos y de sus familias. Doctor Óscar, cuéntanos un poco qué es nutrición familiar. Bueno, Camilo, mira, quiero empezar como con el problema. Estamos ante la primera generación de niños que se está enfermando más rápido que sus papás. Hoy por hoy, desafortunadamente no me sorprende, pero sí me entristece encontrar niños ya con diabetes del adulto, hipertensión, colesterol, triglicéridos altos, hígado graso, sumado a eso niños con obesidad. No me sorprende, me entristece, pero no me sorprende. Todo es originado, Camilo, por los malos hábitos de la alimentación que hay en el hogar. Malos hábitos, hablando ya del concepto de nutrición familiar, que nacen de dos puntos importantes. El primero, nuestros padres, o sea, nosotros los que estamos cercanos a los 40 años, estamos alimentando a nuestros hijos como nuestros padres, abuelos, nos enseñaron a nosotros. Generaciones, Camilo, que ya cambiaron. Es decir, cuando yo le doy un plato familiar típico colombiano, como por ejemplo sancocho, bandeja paisa, mazamorra, o sea, exceso de ingredientes en un plato. Cuando yo le doy ese tipo de alimentación a mis niños, los estoy alimentando como cuando nosotros fuimos niños, cuando nuestros abuelos nos alimentaban. Ahora bien, ese tipo de alimentación tan cargada en ingredientes fue correcta en la época de los abuelos, porque recuerda que ellos en su mayoría fueron agricultores, y sumado que fueron agricultores, caminaban y hacían jornadas largas de caminata o para llegar a la escuela o para hacer sus cultivos. Entonces, esa forma de comer se justificaba porque ellos hacían mucha actividad física. El niño actual no justifica comer igual, resultado de que no hace la misma actividad física que hacían los abuelos en su época. Pero hay otro detalle, Camilo, hablando de nutrición familiar. El primero tiene que ver con el exceso de ingredientes en un plato, como nos criaron, y que hoy por hoy es un error, catapultando un sinnúmero de enfermedades. ¿Por qué? Porque estos niños no hacen la misma actividad física que hacían los abuelos cuando eran niños. Pero hay otro punto que tiene que ver con que esta generación está comiendo más alimentos hechos en una planta que de las plantas. Doctor, ¿a qué te refieres? Mucho alimento procesado, mucho alimento industrializado. Y para el postre, la cereza. Camilo, cuando el niño se está comiendo una gelatina que la boca le queda azul, ese colorante artificial viene de un derivado petroquímico, es decir, viene del petróleo. La boca azul, la boca roja, la boca amarilla que le queda al niño. Y entonces el niño come de esto, y nunca en la historia de la humanidad el ser humano había comido petróleo. Ni había consumido esa cantidad de azúcar, ni de grasas saturadas, ni de sal que están comiendo nuestros hijos. Doctor Óscar, ya que mencionas la cantidad de aditivos o de suplementos o los ultraprocesados que son gran parte de nuestros alimentos, hablemos de alguna información que pueda ser fácil de aplicar para nuestras audiencias. Es decir, cuéntanos, por ejemplo, cuáles son esos 5 errores comunes que nosotros cometemos cuando vamos a alimentar a nuestros hijos o nuestras hijas. Mira, el primero y para mí más importante, Camilo, es que no hay nada más contagioso que el ejemplo. Si mamá y papá no tienen buenos hábitos, de ahí para abajo la familia se condena. ¿Se condena en qué sentido? En que si mamá sigue consumiendo alimentos ricos en azúcar, grasas saturadas, exceso de sal, asimismo ha de comer sus hijos.
Entonces, para el doctor Oscar, para mí el principal error es que mamá y papá no traen buenos hábitos, resultado de que fueron educados de una forma de comer correcta, como dije anteriormente, para la época de los abuelos. Entonces, principal error, va encaminado a que papá y mamá no tienen buenos hábitos. Segundo error en mi mundo es que nuestros niños están comiendo mucho alimento que viene de una planta y no de las plantas. Los niños están prefiriendo consumir alimentos procesados y ultraprocesados cargados de azúcar, ácidos grasos trans, sumado a eso excesos de sal en los paquetes, en los alimentos procesados, que esto está catapultando un sinnúmero de enfermedades. Y los niños dejaron de comer, este sería el tercer error, frutas y verduras. Esta generación de niños, el consumo de vegetales es muy poco o nada. Y sumado a eso, el consumo de frutas también está muy disminuido. Lo tercero, y que realmente es preocupante y que yo lo veo como un error, es que el niño moderno actualmente, esta generación, poca actividad física está haciendo. De 10 niños, 2 hacen actividad física. Mucho sedentarismo, mucho tiempo pegado a las tablets, a los celulares y poca interacción con el medio ambiente. De hecho, antiguamente se decía que los hombres tenemos mejor orientación especial porque brincábamos, saltados y nos subíamos a los árboles. Hoy por hoy, te confieso, yo no veo niños en los árboles como en la época de cuando fui niño. El cuarto punto es el tamaño de las porciones. Un error muy común, están comiendo porciones muy grandes. Por ejemplo, en Las Palmas podemos hacer el cálculo de cómo ser las porciones de nuestros hijos y de nosotros. Por ejemplo, mira, este es el tamaño de la proteína. Sí. Camilo, más o menos en el adulto 100, 120, 150 gramos. Pero tú ves que la mamá al niño le sirve el mismo tamaño de porción como si fuera para ella. Conocer el tamaño de las porciones es muy importante. Así el consumo de vegetales, así el consumo de proteína. Lo que coges con la mano y suelta sería idealmente el consumo de carbohidrato. Y no varios carbohidratos, o arroz, o papa, o yuca, pero no todos al tiempo como nos enseñaron nuestros abuelos, como un sancocho. Eso es un exceso de ingredientes en un plato. Como lo que coges con la mano es la bebida. Es la bebida. Y aquí yo partiría ya del quinto error. Para mí, el quinto error más común de la nutrición de nuestros niños y de nuestras familias son las bebidas. De hecho, las bebidas dulces son las que hoy por hoy están catapultando más sobrepeso y obesidad. Entonces, mamá suele darle a sus niños de bebida algo muy típico nosotros los colombianos, que son los jugos. Y yo te hago una confesión basada en ciencia. Un niño que consuma más de 2 vasos de jugo al día va a ser un niño inapetente, que no te va a desayunar, ni a almorzar, ni a cenar correctamente. Y sumado a eso, el jugo le va a hacer un pico alto de insulina, que es una hormona que favorece el sobrepeso y la obesidad. La sobremesa correcta debe de ser agua, pero también te hago una confesión, estoy hablando de jugo que es natural, pero la fruta se come, Camilo, no se debería tomar. Pero ¿qué tal cuando la mamá le manda juguitos en caja, cuando le manda bebidas azucaradas al colegio o bebidas gaseosas? Ese sería para mí el quinto error. Doctor Oscar, hay algo que mencionas y es los juguitos o esos alimentos que nosotros percibíamos antes que era saludable. Hay algo muy interesante en la nutrición y es como con el paso de los años, alimentos que creíamos que eran base de la nutrición, como pueden ser los cereales que consumimos en caja, los jugos en cajita o incluso algunos otros elementos procesados que eran naturales de nuestra maletica cuando nosotros íbamos a la escuela o al colegio, ya para la nutrición son de los principales enemigos, basados en estudio, en evolución del tema. ¿Cuáles son esos alimentos que la gente cree que son saludables, pero en realidad están perjudicando nuestra salud y la de nuestros hijos? Esa es una excelente pregunta. Mamá quizás está pensando que saludable es todo alimento que aporte nutrientes. Y yo diría, está bien, aporta nutrientes, pero lo que no es saludable, Camilo, es las sustancias que no son nutritivas. Y entonces, su majestad, el azúcar. Si tú me dices, doctor Oscar David Hurtado, ¿qué es el azúcar? Y yo te digo, no es un alimento. Doctor, ¿el azúcar no es alimento? No es alimento. ¿Por qué no es alimento? Porque no es nutritivo. Entonces, cuando tú me pones a elegir alimentos saludables versus que las mamitas creen
que son saludables y no lo son. Yo digo, todo alimento que tenga en su etiqueta de nutrición azúcar. Ahora bien, te enseño un truquito muy sencillo para que sea fácil este programa y que tenga truquitos fáciles para las mamitas. Fíjense en la etiqueta de nutrición. Si cuando tú estás revisando la etiqueta de nutrición de ese yogur, por ejemplo, ese alimento en la etiqueta dice que tiene, por ejemplo, 14 gramos de azúcar y 4 gramos de proteína, eso es un veneno. Si ese alimento procesado tiene más azúcar que proteína, así diga enriquecido en nutrientes, por favor no lo consuman. Desde que tenga más azúcar que proteína, ya partimos de que es un alimento industrializado, que el azúcar le va a generar más adicción al niño, más deseos de consumir esa bebida, que le va a aportar un poquitito de nutrientes, pero tanta concentración de azúcar va a generar tantos triglicéridos altos, tanto hígado graso, tanta diabetes, y la base de todo eso se llama obesidad. Entonces, esa sería como la respuesta, Camilo, pensaría yo. Alimentos procesados, ultraprocesados, que digan que tienen más azúcar que proteína, por favor, aléjense de ese tipo de alimentos. Doctor Oscar, hay un tema muy interesante y es las etiquetas. Las etiquetas de alimento pueden ser muy confusas o muy difíciles de leer, pero ese tema lo tocamos después de regresar de nuestra pausa comercial. Nos vemos en unos minutos en Tus Mañanas en ACTV. Regresamos a Tus Mañanas por ACTV con nuestro invitado del día, el doctor Oscar, experto en nutrición, que nos está hablando un poco sobre nutrición familiar y esos mitos o esas confusiones que tenemos, porque como la nutrición está evolucionando día a día, a veces lo que creíamos que era bueno, en realidad no lo es tanto. Doctor Oscar, antes de despedirnos o ir a comerciales, te hacía una pregunta y es sobre las etiquetas de alimento. Hay algo que conozco que puede ser un mito y es cuando nosotros vemos la lista de ingredientes, el primer ingrediente que aparece es el que más tiene el alimento, el segundo es un segundo más popular y el tercero, etcétera. ¿Qué consejos nos puedes dar para leer esa lista de ingredientes o esas etiquetas para que no sea tan confuso para las familias? Muy bien. Digamos que tú lo has resumido muy bien, Camilo. Cuando es más importante que interpretar qué grasas saturadas, qué azúcares, qué sodio, qué potasio, es más importante ir a la lista de ingredientes. Y si ese alimento tiene, por ejemplo, el primer ingrediente es harina de trigo fortificada, por ejemplo, quiere decir de que el 80-90% de su paquete, de su contenido, es harina de trigo fortificada. Pero te voy a dar un datico que me parece aún más interesante, que es una regla que se llama la regla del 5 y la regla del 20. Para interpretar etiquetas de nutrición, o sea, esto hagámoslo sencillito para que sea fácil para las mamitas. Regla del 5 y regla del 20. Entonces te vas para la etiqueta de nutrición y tú vas a ver que en la etiqueta de nutrición hay unos porcentajes. Por ejemplo, dice sodio, 5%. Dice vitamina A, 20%. Dice azúcar, 20%. Todo lo que tenga más del 20%, si ese alimento es azúcar, grasas saturadas, o esa sustancia es azúcar, grasas saturadas, sumado a eso exceso de sodio, o sea, por encima del 20%, ese alimento es un monstruo. Pero si dice menos del 5% de azúcar, grasas saturadas, sodio, y tiene más proteína, ese alimento es interesante, bueno. Ahora bien, esa proteína es a base de qué, entonces te vas para los ingredientes. Entonces ahí va a decir proteína a base, proteína aislada de soya, interesante. O proteína aislada del huevo, muy interesante, muy rica la caseína y alfa-lactoalbúmina. Que tiene, por ejemplo, la leche, son estas dos proteínas. El huevo también es muy rico en proteína. Entonces, si ese alimento inicia con una proteína y vemos en la etiqueta de nutrición que tiene más del 20% en nutrientes y menos del 5% en sustancias que no son nutritivas, entonces partimos de que es un buen alimento. Doctor Oscar, y hay algo muy interesante, ya que estamos hablando de alimentos buenos y alimentos malos, y es
lo engañosa que pueden ser ciertas descripciones. Me explico. En el comercial dice, este alimento te da energía, y a energía se refieren que tiene muchísimas calorías. O cuando dice, este es un producto lácteo, y producto lácteo no es lo mismo que yogur, y no tiene ninguno de los beneficios del yogur. ¿Cuáles son esos otros términos de mercadeo que pueden ser confusos y que nos pueden llevar a un error? Básicamente, cuando te dicen que es nutritivo, ellos juegan mucho con el tema de nutrientes, que los niños estén bien nutridos. Pero es que tú puedes estar nutriendo al niño con comida de verdad, Camilo. Tú le puedes estar dando frutas, verduras, proteínas de alto valor biológico, que son las proteínas que vienen de la naturaleza, el huevo, el pollo, el pescado, la misma carne, las mismas frijoles, lentejas, garbanzos, blanquillos, son proteínas de alto valor biológico. Yo pregunto, ¿por qué dejarte llevar por la industria de alimentos? ¿Y por qué no más bien volvemos a lo natural? Volvemos a comer comida del campo, volverle a comprar al campesino, las frutas y las verduras, las gallinitas, la comida lo más orgánica posible. ¿Por qué no volver a eso? Ay, doctor, es que las mamitas no tienen tiempo, que tienen que madrugar, que tienen que levantarse temprano. Camilo, estamos criando por medio del ejemplo. Y por medio del ejemplo es, yo amo tanto a mi hijo, a mi hija, que me levanto un poquitito más temprano y le preparo alimentos de comida de verdad. Cuando tú ves mis redes sociales, ves que yo me enfoco sobre todo a que las familias vuelvan a las galerías, a las plazas de mercado y se alejen de tanta comida procesada y ultraprocesada. Hay procesados que no son malos, como los que describíamos anteriormente, porque aportan más nutrientes y aportan menos azúcar. Entonces yo invitaría a ese alimento que te están vendiendo, que tú deseas comprarle a tu niño, si tiene más azúcar que proteína, a partir de hoy, por favor, evítalo, déjalo de consumir. Doctor Oscar, hay un tema que me llama la atención, en especial por tu libro, Sopita para engordar, y es, ¿las sopas son nutritivas? ¿Cómo podemos preparar una sopa que realmente ayude a la salud de las familias o de los niños y de las niñas? Muy bien, he escrito un libro que tiene como nombre Sopita para engordar. Es un libro escrito por un médico, por quien te habla, con el ánimo de demostrarle a las mamitas, a las personas que ven mi contenido en redes sociales, que hay alimentos que hoy por hoy son nutritivos, pero son tan nutritivos, Camilo, que es suficiente para que no bajes ni un gramo. Camilo, mira, te quiero decir por qué le puse este nombre a mi libro. Sopita para engordar es un término que a nosotros los paisas, yo soy de Manizales, nacido en Manizales, nos concibieron con el concepto de mijita, dele hartas sopas a niña para que la engorde. Así decían las abuelas. Y yo pregunto, si tú quieres bajar de peso, ¿qué haces consumiendo sopas y de antesala sabes que es un alimento que te va a subir de peso? Las sopas no es que sean malas, Camilo, son tan nutritivas que nos engordan. Y la mayoría de los pacientes que vienen a mi consulta me consultan porque desean bajar de peso. Entonces, basado en esa premisa, nos vamos a la evidencia científica. Vemos cómo, por ejemplo, la Universidad de Harvard en los Estados Unidos, en el año 2014, desmitificó el pasado. El pasado, a los médicos nos enseñaron algo que se llamaba la pirámide de nutrición, que tú la viste en el colegio, muy seguramente, la pirámide de nutrición, que aquí estaban las harinas, por aquí las proteínas, y arriba en la punta las grasas. Y que era muy confusa de entender para cualquier persona. Muy bien. En el año 2014, Camilo, se desmitificó y se trajo, según la Universidad de Harvard, el método del plato. El método del plato es una forma donde la ciencia demuestra cómo debería alimentarse papá, mamá y niños basados en un plato. Atención, la pregunta es, doctor Oscar David, en el método del plato, según Harvard, según la ciencia, ¿existen las sopas? Y la respuesta automática es, no existen. Cuando uno ve la Universidad de Harvard, uno ve cómo ya las sopas son excluidas de un plan de nutrición correcto para esta generación. Para esta generación tan sedentaria, Camilo. El abuelo comía sopa. Mira, te la pongo fácil. Yo me imagino un campesino cundinamarqués, cultivador de papa, tomándose esa sopita en la mañana que le llaman la changua, ¿cierto? Changua le llaman allá en Cundinamarca. Y yo digo, ese campesino cultivador de papa está bien que se tome su sopa. ¿Tú te imaginas en ese frío una sopita, Camilo?
y ir a cultivar la papa. Está bien. Pero yo pregunto, ¿un abogado tomando changua, sentado en una oficina todo el día? ¿Un médico, un administrador, ¿qué hace desayunando igual que un abuelo agricultor cultivador de papa? Entonces, lo que te quiero demostrar es que las generaciones cambiaron. La sopa es un alimento tan nutritivo que te sube de peso y es correcto para un enfermo. Doctor Oscar, hay algo muy interesante y es, si nosotros miramos la historia de la humanidad, el problema siempre de la hambruna realmente es algo muy reciente para nuestra historia de humanidad que consideremos el sobrepeso un problema. ¿Cuál sería ese consejo para que adaptáramos algunos de esos platos típicos o esos platos con los que nosotros tenemos un vínculo emocional para que fueran muchísimo más saludables? Ay, excelente pregunta, Camilo. Camilo, mira, yo pensaría que el exceso de ingredientes es un error. Y yo lo he dicho en mis redes sociales, o sea, yo no puedo defender una bandeja paisa. O sea, chorizo, carne molida, huevo, frijoles, y después piden mazamorra. No. No, eso está bien. Discúlpame la palabra, pero para un cerdo, exceso de ingredientes en un plato. Así alimentaban a los cerdos cuando yo era niño, mi tío, que tenía una cuchera. No, esos excesos de proteínas, eso es un error de nutrición. Yo pensaría que uno sí puede disfrutar de la carne molida, de un buen chicharroncito, hecho en aceite de oliva, con su mismo aceite, el chicharrón o en el air fryer, pero no exceder el consumo de proteínas en un plato ni el consumo de carbohidratos, el sancocho. Vemos como el sancocho es yuca, papa, racacha, arroz y mandas a pedir un banano. No, como 5 carbohidratos. Es que ahí está el pecado. Y sumado a eso, 0 actividad física. Yo diría que para los que hacemos actividad física, ese tipo de alimentos debería ser ocasional, Camilo. Doctor, pero no veo cómo mejorarlo. No veo. Se puede disfrutar por separado, pero no todo el tiempo. Eso es lo que yo pienso. Claro que sí, es entender que sea un plato típico no significa que la ingesta tenga que ser diaria, frecuente, sino que puede ser esos pequeños placeres culpables que nos damos en la vida para disfrutar de la gastronomía. Doctor Oscar, ¿cómo te podemos encontrar en tus redes sociales? Muy bien, en mis redes sociales, @medicina nutricional oficial, en Instagram, en Facebook, en YouTube, también pueden ver todo mi contenido. Y allí y también tengo una academia que tiene como nombre sanarmejor.com. Ella la pueden ver y hay muchos cursos de nutrición enfocados a cada una de las enfermedades. Doctor Oscar, muchas gracias por acompañarnos en Tus Mañanas y en especial porque el doctor tiene algunas cápsulas en donde da información sencilla, fácil de digerir. Entonces estén pendientes de nuestras redes sociales, de las redes sociales de nuestro canal para seguir conociendo un poco más del tema. Doctor Oscar, muchísimas gracias. Camilo, gracias a ti por la invitación. Para mí es un placer. Siempre cuenta conmigo en lo que les pueda servir con todo el cariño. Y ustedes no se despeguen de la pantalla porque tendremos más información, más invitados. Continuaremos con el tema de nutrición familiar. Así que sigan en su canal ACTV en tu programa Tus Mañanas.